Aviso, el video contiene spoilers de todo el manga de Tokyo Ghoul. Así que, estás avisado. Recientemente me volví a leer el manga de Tokyo Ghoul y debo decir que cada vez me gusta más. Encuentro más detalles, veo las cosas con otra perspectiva, entiendo más a los personajes y demás. Por lo mismo tengo esta necesidad de plasmar mis pensamientos en un video, así que hablemos de lo que más me gusta de la obra, su protagonista. Tokyo Ghoul se llama de dicho modo porque la ciudad de Tokio está dividida en 20 distritos, en los cuales viven, mezclados entre los humanos, los Ghoul, criaturas aparentemente similares a nosotros con la particularidad de ser físicamente superiores en todo sentido, y cuyos ojos cambian de color a una esclerótica negra con iris rojo, los cuales son cazados por el CCG, una organización de gobierno encargada de todo lo relacionado a los Ghoul, también conocidos como investigadores Ghoul o palomas, por las batas blancas que portan. Nuestra historia comienza con un magistral primer capítulo, donde nos presentan al protagonista, Ken Kaneki, el cual es una persona introvertida, tímida, amable, que gusta mucho de leer libros, quien se termina interesando por una bella joven que comparte el mismo pasatiempo que él, la lectura. Las cosas se dan y ella resulta un Ghoul, una criatura que depreda humanos. Y no cualquier Ghoul. Rise Kamishiro es una persona fuerte, astuta y muy especial. Por cosa del destino, justo cuando se iba a comer a Kaneki, unas vigas caen sobre Rise y la matan. Él termina en el hospital, donde le trasplantan órganos de Rise para salvar su vida. Y termina el capítulo con la frase: si por el bien de tu argumento fueras a escribir una historia conmigo como el protagonista, ciertamente sería una tragedia. Lo que le trasplantaron a Kaneki no fueron órganos, sino el mismo Kagune de Rise, un órgano exclusivo de los Ghoul, que utilizan para luchar. Por lo mismo, Kaneki adquiere características de un Ghoul: fuerza sobrehumana, resistencia mayor que el acero, un ojo rojo bien chingón. Y esta sería una muy buena historia de origen de un superhéroe, pero recordemos que es una tragedia, porque Kaneki adquiere también las características más distintivas de un Ghoul: la incapacidad de consumir alimentos. La forma en la que describe los alimentos te da una idea de lo repugnante que es para él comer, pero debe alimentarse de una u otra forma para evitar morir de inanición, ¿no? Lo que consumen los Ghoul, y por lo que son tan temidos, es, como ya lo había mencionado, porque comen gente. Kaneki y el resto de la serie se rehúsa a comer carne humana, termina trabajando en Anteiku, una cafetería Ghoul, donde el jefe Yoshimura le da unos cubos de azúcar, que le ayudan a calmar la sensación de hambre, pero no llenan el hueco de su estómago. El ser un Ghoul es algo que Kaneki no eligió, sino que fue forzado a ello. Por lo que Kaneki no quiere cruzar ese límite de comer gente, sabe que una vez lo haga perderá parte de su humanidad, y no habrá vuelta atrás. Algo curioso es que siempre que leo Tokyo Ghoul es en el tren de camino a la universidad o de regreso a mi casa, y me entra muchísima hambre, porque Kaneki solo se la pasa tomando café y quejándose de tener hambre. Con esta relectura al manga noté que la cabecita de Kaneki nunca estuvo del todo bien, y se nos deja ver en varias partes. La mirada que hace cuando conoce a la novia de Nishio me recuerda mucho al Kaneki de pelo blanco. Cuando lucha con Amon, un investigador Ghoul, y lo muerde para recuperar fuerzas, se pierde en sí al probar carne y sangre humana. Él mismo dice: vamos a devorarlo. Pero inmediatamente se retracta de dichas palabras, preguntándose por qué dijo eso. Aquí tenemos el primer contacto entre los deseos más profundos e instintivos de Kaneki y su razón. Kaneki trata de seguir su vida normal, asistiendo a la universidad, pero su mejor amigo Hide Nagachika lo nota cada vez más extraño y pálido. Kaneki, al no poder controlar el cambio de color de su ojo cuando tiene hambre, decide utilizar un parche, objeto característico del mismo. Pero Nagachika es una persona demasiado astuta, así que ya se va haciendo una idea de lo que ocurre. Y finalmente llegamos a donde quería llegar. El evento que marca un antes y un después en Kaneki para siempre. Hasta ahora en su vida como Ghoul había enfrentado dificultades. Vio morir a una Ghoul que estimaba a causa de no poder hacer nada para salvarla. Tsukiyama, un Ghoul muy excéntrico, adoró Tsukiyama. Lo engañó para tratar de comérselo en un restaurante donde comen personas. Después lo chantajeó con una rehén para tratar de comérselo. Y demás situaciones complicadas. Pero Kaneki siempre tuvo aliados a su lado para enfrentar todo aquello. Principalmente a Touka, una Ghoul que también trabaja en la cafetería con él, quien le ayudó a entrenarse con el objetivo de poder pelear por sí mismo sin depender de otros. Pero todo cambia con el secuestro del árbol Aogiri. Existe una organización Ghoul llamada Aogiri, que está en guerra con las palomas.
Esta organización secuestra a Kaneki. Iban en busca de Rise, pero se lo llevan a él al tener un aroma similar al de Rise. Una vez en la base de la organización, Kaneki se encuentra solo, sin sus aliados, pero conoce ghouls amables como él que han sido orillados a servir al árbol Aogiri. Y por evitar de que los maten a todos, termina accediendo a ser subordinado de Yamori, un ghoul brutal, amante de la tortura. Y aquí es donde todo se va cuesta abajo. Yamori desde un inicio estuvo interesado en Kaneki. Por su tipo de Kagune, Kaneki es un ghoul muy resistente, así que Yamori fantaseaba con romperlo, tanto física como mentalmente. Así que teniéndolo a su disposición, se dedica a romper a Kaneki. Imagina el peor escenario que puedas, y agrégale a eso algo mucho peor. Yamori lo encadena a una silla, y le obliga a contar desde el 1000 restando 7, para mantener a Kaneki consciente el mayor tiempo posible, mientras le corta los dedos uno a uno con pinzas, alicates y demás instrumentos. Pero como lo mencioné anteriormente, la piel de los ghouls es dura como el acero. ¿Cómo atravesarla? Yamori tiene un líquido que suprime las células de ghoul, con lo que la piel de Kaneki se vuelve más débil. Pero, ¿cómo introduces una jeringa en un ghoul en primer lugar? Yamori le inyecta el supresor directamente en el ojo, el cual Kaneki describe como lava recorriéndolo. Y así el ciclo se repite por días y días. Jeringa, pinzas, se desvanece y luego le dan de comer para que regenere las extremidades. Jeringa, pinzas, comida. Jeringa, pinzas, comida. Jeringa, pinzas, comida. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yamori le cuenta que tomó el gusto por la tortura gracias a que un investigador ghoul una vez lo capturó y le hizo las mismas cosas que él le está haciendo a Kaneki. Yamori, en medio de su tortura para tratar de mantener la cordura, se imaginaba que él era el torturador y no el torturado. Por ello mismo adoptó rasgos de su torturador, su edgy forma de tronar los dedos, la máscara de Jason y demás cosas. Kaneki lucha por mantener su cordura, pero cada día se pierde más y más. En medio de todo esto tenemos diálogos internos, como: si tan solo me volviera demente, qué agradable sería. Mientras la tortura pasa, el cabello de Kaneki se torna blanco a causa del estrés constante al que está sometido. Dicho cambio ocurre paulatinamente entre paneles, no como en el anime donde ocurre de un momento a otro como si de un power-up se tratara. Como parte de la tortura, Yamori hizo a Kaneki decidir entre matar a una madre o a su hijo, ghouls que previamente había conocido en la organización Aogiri. A lo cual Kaneki se rehusó, pues sentía que si decidía sería como matarlos él mismo. En cambio, pidió que si debía morir alguien, que mejor lo mataran a él. Yamori termina matando a ambos, madre e hijo. También, Yamori le introdujo un 100 pies de cabeza roja al oído, y le puso cinta para que el 100 pies no saliera. Desde lo lejos venía el sonido de alguien riendo. Era yo. La cordura de Kaneki se pierde más y más, al punto que empieza a alucinar con Rise, quien le dice que todo esto es su culpa, que si se encuentra en esa situación es gracias a su debilidad. Kaneki rememora momentos de su infancia, la muerte de su padre, al cual no recuerda, pero tenía una gran colección de libros. Kaneki al leerlos se sentía en cercanía de su difunto padre, de ahí nació su amor por la lectura. El fallecimiento de su madre, a causa de sobreesfuerzo por negarse a dejar de ayudar a la abusiva de su hermana, quien se hizo cargo de Kaneki luego de quedar huérfano. Pero simplemente empezó a tratarlo peor y peor, al ver que Kaneki era mejor académicamente que su propio hijo. Kaneki confiesa que si no fuera por su mejor amigo Nagachika, no sabe cómo hubiera sobrellevado dicha etapa. Kaneki comenta que su madre le enseñó a no ser una persona que hiera a los demás, a lo que Rise le responde que solo se volvió una persona que es herida. Toda esta conversación me resulta fascinante, porque no es otra cosa que Kaneki hablando consigo mismo. Rise representa todo lo que Kaneki siente en el fondo, pero se niega a admitir. Esa parte que rechaza de sí mismo por no ser suficientemente buena, su parte más instintiva, egoísta y malvada. Rise le dice que él se dejó engañar por ella desde un principio, que se dejó engañar por el doctor que le implantó el Kagune, que por su debilidad murieron la madre y el hijo, que también, si su madre lo hubiera amado de verdad, lo hubiera elegido a él, en vez de morir de sobreesfuerzo por su hermana. Tú piensas lo mismo, ¿no es cierto? Kaneki duda por un instante, pero ya no puede más.
Al borde de la locura deja salir los más profundos deseos de su corazón, recriminando entre gritos a su madre por no elegirlo a él, incluso si eso significaba dejar morir a su tía, porque lo dejó completamente solo. Kaneki dice que no puede perdonar a Yamori, ni a Aogiri, ni a nadie que ose tratar de amenazar la paz de su vida. Ya no va a temer a usar su Kagune, un poder que no puede controlar, a lo que concluye que solo debe aprender a controlarlo, superar a Rise. El vivir es consumir a otros. Yo soy un Ghoul. Un panel brutal, pues Kaneki no se percibe a sí mismo como alguien fuerte, sino que alucina con Rise, una persona que considera fuerte, y la devora entera para simbólicamente asimilar esa fuerza dentro de él. Kaneki ahora está dispuesto no solo a luchar, sino a matar. Vence a Yamori en un despliegue de fuerza y agilidad magistral, y no solo eso, sino que se come su Kagune, pues hay un rumor que dice que si canibalizas a otros Ghoul, te fortaleces, así que aquí comienza el canibalismo de Kaneki. Kaneki luego de esto se encuentra con los Ghoul que se volvieron sus amigos estando en Aogiri, Banjo y los demás. Les ayuda a escapar y regresa, pues aún tiene cosas que hacer. Los miembros del Anteiku fueron a rescatarlo, pero se encontraron con dificultades. Touka se reencuentra con su hermano Hayato, quien le da una soberana paliza mientras ella recuerda a su difunto padre, un hombre delgado, pelo negro, amable y de semblante frágil. ¿No les recuerda a alguien? Antes de que las cosas escalen más, Kaneki salva a Touka y se propone enfrentar a Hayato, y empieza a romperle cuidadosamente los huesos con el objetivo de medio matarlo. De los 206 huesos de su cuerpo, le romperá 103. En unos paneles brutales, Kaneki le va rompiendo uno a uno mientras explica el nombre de los huesos que va rompiendo. Hayato termina irreconocible. Esto, además de ser épico y edgy, lo menciono porque nos deja ver el cambio de la personalidad de Kaneki. Ahora es decidido, además de su facilidad de crueldad y tortura, aspectos que adoptó de Yamori, así como su singular tronado de dedos, que también todos los edgys de esa época sabemos hacer. Kaneki se reencuentra con la gente de Anteiku, pero le dice a Touka que no volverá. Para proteger a la gente que ama, se dedicará a erradicar a la Aogiri. Kaneki arma su propia banda de Ghouls, apoyado por los amigos que hizo estando secuestrado, con la adición de Tsukiyama Shu. Me encanta Tsukiyama, quien no ha desistido de la idea de comérselo, en más de un sentido. Hasta ahora todo lo anterior más o menos lo cubre la primera temporada del anime, pero saltando detalles, pues rushearon más de 60 capítulos de manga en 12 de anime. De aquí lo que viene no fue adaptado de manera fiel en el anime. Allá Kaneki se une a la Aogiri sin razón aparente y se vuelve súper callado y edgy. Era lo popular de esa época. Pero en el manga todo es muy diferente. A pesar de su cambio de look, Kaneki sigue siendo una persona amable y bondadosa, pero ahora mostrando seriedad y crueldad cuando es necesario. Kaneki, en su búsqueda de respuestas, trata de localizar al Dr. Kano, quien lo convirtió en Ghoul, lo que lo lleva de regreso al restaurante Ghoul. Pero ahora él no es el platillo principal, sino el único catador, cuyo platillo son todos los Ghoul que ahí se encuentran. Kaneki se alía con pandillas Ghoul para sacar algún provecho en su lucha contra la Aogiri o la búsqueda del Doctor, y termina en una residencia abandonada que es el laboratorio del Dr. Kano, donde también se cuelan el Aogiri y Palomas. Aquí se nos revela que Rise no murió, sino que sigue con vida, siendo utilizada como generador de Kakuhou para transformar a más gente en Ghoul. Kano solo ha podido crear 3 Ghoul exitosos, Kaneki y las hermanas Shiro y Kuro, y ha tenido decenas de fracasos, gente que seguramente secuestró y con la que experimentó en contra de su voluntad. Aquí un miembro de Anteiku, Yomo, llega para llevarse a Rise, lo que le altera el cerebro a Kaneki. Piensa que Anteiku le ha ocultado cosas y que otra vez está siendo utilizado por alguien más. Liberan a un montón de experimentos para distraer a Kaneki y así poder escapar el Dr. Kano junto con los miembros de la Aogiri. Kaneki, lleno de confusión y dudas, empieza a masacrar y consumir a todos, hasta que llega una paloma. Kaneki ha matado a todos los experimentos, pero se encuentra perdido en un frenesí de muerte. Su Kagune se ha transformado en algo más allá de lo común, cuya apariencia asemeja a un 100 pies. Esto como resultado de haberse alimentado de solo Ghouls los últimos 6 meses. Kaneki arremete contra las palomas mientras menciona cosas sin sentido. Mientras lucha, Kaneki se culpa por las muertes de todas las personas que han fallecido cercanas a él. Pero todo esto no es más que desvaríos de la mente rota de Kaneki. Por eso que la señorita Ryoko muriese, fue culpa mía. Que Moko y Tetsu muriesen, que Kei y Koto muriesen, fue todo culpa mía.
Te arrancaré 5 dedos con unos alicates, te meteré un 100 pies por el oído, tendremos una cita en una librería y después te revolveré las tripas con delicadeza. ¿Cuánto es? 1000 menos 7 menos 7 menos 7 menos 7 menos 7. Todo esto no es más que los pensamientos en el fondo de la mente de Kaneki. Pensamientos que no comparte con nadie, pensamientos que no quiere mencionar, porque de hacerlo admitirá su propia debilidad. Desde que él admitió ser un ghoul, ha luchado y ha vivido por mantenerse fuerte, por ser fuerte y destrozar a cualquiera que esté en su camino. A pesar de que la paloma Shinohara lucha con todas sus fuerzas, Kaneki lo supera, siendo más y más fuerte a cada momento. Pero entonces Kaneki lo muerde y empieza a perderse a sí mismo, presentando en él la personalidad de Rise. Me siento ligera, de cuerpo y mente. ¿Cómo no iba a sentirme oprimida? Esta dieta de bárbaros no es apropiada para alguien como yo. Ya estaba cansada de tanta carne repugnante. Ahora mismo me conformaría hasta con un 40. ¿Sabes? Hace pedazos a Shinohara y lo encuentra Amon, que arremete contra él para tratar de salvar a su senpai. Después de un intercambio de golpes donde logra mantener a raya a Kaneki, este se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente de sus actos. Kaneki escapa de ahí y se reencuentra con sus aliados, a quienes ataca en su frenesí de locura, pero al final se detiene, dándose cuenta de que no es capaz de controlar su Kagune y que probablemente este terminará devorándolo. Después Shinohara nos revela que luego de vencerlo, Kaneki solo mordisqueó su armadura, pareciendo que se negaba a comérselo. Aún puede controlarse, pero ¿por cuánto tiempo podrá hacerlo? Luego de obtener algunas respuestas, el jefe Yoshimura le propone a Kaneki regresar a Teiku, a su antigua vida. Kaneki ya no quiere vivir en una lucha constante, viviendo al límite y cazando al Aogiri, por tratar de proteger a la gente que ama. Pero, ¿por qué Kaneki pelea con tanto recelo? ¿Por qué tanto interés en proteger a los que ama, si solamente se ha alejado de ellos? ¿Lo hace por amor? ¿Por un desinterés en el bien ajeno? ¿O por miedo? En medio de un reencuentro con Touka, esta lo confronta, diciéndole que sigue siendo el mismo cobarde de antes, y que lo único que busca es su beneficio, pues le aterra estar solo. Las vueltas que da la vida son muy curiosas, pues cuando Kaneki se disponía a regresar ante Iku, los investigadores descubren que en realidad la cafetería es administrada por Ghoul, y que el jefe Yoshimura no es nada más ni nada menos que el búho de un ojo, un enemigo jurado de los investigadores, por lo que realizan un operativo en masa para aprender a Yoshimura. El jefe ya lo sabía, así que se encargó de ser el único que moriría esa noche, sacrificándose como señuelo por proteger a todos los demás. Kaneki, en su complejo de salvador suicida, no se quedó con las manos cruzadas, y fue a tratar de salvar a Yoshimura. Tsukiyama trató de detenerlo entre lágrimas, rogándole que no fuera a morir, pero fue inútil. Terminando así, Kaneki luchando una vez más con Amon, el investigador que, como él, ha ido creciendo paso a paso, hasta lograr rivalizar con la fuerza del Ghoul de un ojo. Kaneki vence a Amon, pero termina muy mal herido, agonizando de dolor al no poder controlarse por el uso de su Kagune. Empieza a perderse en su mente. Debe salvar al jefe, pero quiere comer y curarse. Se manifiestan de nuevo Rise y Yamori en su mente, tratando de tomar el control de su cuerpo, pero él lucha con todas sus fuerzas por mantenerse cuerdo. Termina buscando refugio en las alcantarillas, una ruta de escape propuesta por los Ghoul aliados de Yoshimura, pero lo único que encontró ahí fue a su mejor amigo Hide, quien siempre supo que él era un Ghoul, pero ahora nada de eso le importa. Kaneki cree que todo esto es un sueño. Se pregunta por qué está Hide ahí, que debe de estar alucinando, y de repente su amigo ya no está. Solo puede sentir el dulce sabor de la sangre en su boca. Kaneki llega a la ruta de escape y entonces ve una pila de cadáveres Ghoul y a un impasible hombre entre todos los cadáveres. El segador blanco, Arima Kisho. Kaneki no puede hacer nada más que contemplar anonadado al investigador que se encuentra ante él, viendo belleza en la muerte, muerte que Kaneki sabe que recibirá. Solo puede sentir desesperación al contemplar tal cantidad de muerte, pero dar un paso atrás no es una opción, así que Kaneki se decide a atacar a su oponente, y lo siguiente que sabemos es que Kaneki ha sido gravemente herido, a pesar de que Arima tenía una apertura en su defensa, pero aún puede seguir peleando.
Arima atraviesa el cráneo de Kaneki desde su nuca hasta su ojo, a lo que el Ghoul no puede hacer nada más que retorcerse del dolor, comenzando a gritar y a hablar, perdiendo el sentido en sus palabras. Intenta atacar a Arima, pero es inútil. El investigador grácilmente esquiva cada uno de los ataques. Kaneki comienza a hablar desvaríos sin sentido. Su débil cordura se está desgarrando a causa del dolor. Finalmente un ataque de Kaneki conecta, pero solo logra hacer una grieta en el arma del investigador, lo cual Arima le reconoce, pero el resultado no va a cambiar. El dolor que Arima le está infligiendo a Kaneki es tanto que comienza a contar descendientemente desde 7 en 7, como en la tortura de Yamori. Kaneki recuerda su infancia una vez más y se encuentra con su madre, y aquí se nos revela su verdadera naturaleza. Al final mamá y yo no somos tan diferentes. Siento que puedo entender en retrospectiva el por qué mamá trabajó tan duro por mi tía. Igual que con mi padre, estaba asustada de perder a alguien otra vez. Mamá solo era una persona amable, justo como una cobarde con miedo. Miedo a la soledad, justo como yo. Yo no quería proteger a todos. Lo que quería proteger era a mí mismo. Touga estaba completamente en lo cierto. Al final, solo estaba pensando en mí mismo. Kaneki se encuentra con una versión infante de él mismo y se acompaña a casa. Se pregunta si le agrada a su mamá, a lo que responde que sí. Su madre es asombrosa, mientras hace un gesto con la mano que Kaneki hace siempre que está mintiendo. Cuando sea un adulto quiero ayudar a alguien, al igual que mamá. Kaneki ya no puede más. Rompe en llanto, pidiéndose perdón a sí mismo, a lo cual él mismo se perdona, aceptando todo lo que pasó y dejando de culparse, yendo a descansar. Después de todo, él ya está muerto. Dentro de la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la personalidad de una persona es el resultado de las relaciones existentes entre tres entidades que cohabitan en nuestra psique. El ello, que es una representación de nuestros deseos y anhelos en forma más básica e instintiva, buscando el placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. El superyo, la representación de las normas morales y obligaciones que nos rigen. Es lo que se encarga de hacernos sentir mal cuando hacemos o pensamos algo inapropiado. Está constantemente juzgando nuestros actos. Y si el ello es la representación del deseo y el superyo representa la responsabilidad, el yo se encarga de ser el intermediario entre ambos, buscando un balance entre nuestros deseos y obligaciones. Podemos aplicar esta teoría a varios personajes de la serie. Rise y Yamori como representaciones de personas dominadas por su ello. Kuroneki, el Kaneki de pelo negro, como una representación de un superyo, queriendo hacer todo correcta y moralmente, negándose a admitir ideas que no son propias de alguien intachable. Todo esto dando un giro para dar paso al yo de Kaneki. El devorar a Rise y devorar a Yamori es devorar a su ello, admitir que no es perfecto y que no puede mantener su moralidad blanca, sino que debe ser gris. Shironeki, el pelo blanco, representa el frágil balance entre ambas entidades en su mente, una lucha constante entre el instinto y la razón, y eso me encanta. Su debate moral, lo trágico de su pasado, la hipocresía detrás de sus buenas acciones, lo vuelven un protagonista muy humano, y amo eso. Kaneki no es un personaje edgy y badass, bueno, a veces sí, pero mayormente es alguien que se encuentra dudando de todo lo que hace, alguien que actúa víctima del miedo a perder a la gente que ama, alguien que simplemente quiere morir, lo reitera en varias ocasiones. El panel donde se pide perdón a sí mismo es hermoso y desgarrador de formas exageradas. Siempre que vemos a Kaneki está muy callado o no expresa nada de lo que siente. Cuando pelea y su mente se rompe es cuando empieza a sacar todo lo que siente, todo lo que lleva adentro, todo lo que se niega a admitir. Y es muy triste ver todo ello, porque simplemente es una persona solitaria, como cualquier otra, que lo único que desea es amor y ser feliz. Y el mundo se ha encargado de partir su alma y su mente de formas horribles. Es muy trágico, pero eso mismo es lo que me hace amarlo demasiado. Aunque bueno, no estamos ni cerca de ver todo lo que nos va a demostrar Kaneki. Pero hasta aquí llegó el video. Si quieren, pronto la parte siguiente, apoyen con likes, comentarios, suscripciones y demás. Necesito apoyo, gente. Yo soy Matt Frank y nos vemos en la próxima.